Desarrollamos ahora la condición de reflujo mínimo. En el reflujo mínimo existe alimentación, por tanto también hay corrientes de producto, tanto de destilado como de fondos. A esta condición de reflujo mínimo existe número de etapas infinitas, que si consideramos a un sistema binario y representamos la curva de equilibrio y las líneas de operación para reflujo mínimo, corresponde de manera arbitraria a un comportamiento tal como se muestra en esta figura, donde la alimentación, o más bien la línea de operación de la alimentación corresponde a esta línea, donde cruza o intersecta con la línea o curva de equilibrio en el punto P, conocido como punto de contacto de infinitud. Este punto se une con el punto XD, XD, y esto establece la relación de reflujo mínima. Ahora, en este esquema, o en el siguiente diagrama, se considera a un sistema binario ideal con zonas de punto de contacto para esta condición de reflujo mínimo cerca de la alimentación. En este diagrama se muestra una sección en gris que se conoce como punto de contacto, zonas de punto de contacto. En esta zona de punto de contacto para este sistema ideal binario, se dice que todas las corrientes de vapor y de líquido en esta zona de contacto tienen composiciones idénticas a la alimentación sometida a una operación de flash. Veamos ahora para un sistema no ideal. En el diagrama composición-composición se representa este sistema no ideal, donde P, que es el punto de contacto de infinitud, corresponde al que se está representando en el puntero y está lejos de la alimentación. En el diagrama siguiente se muestra a este sistema no ideal, que es binario, con punto de tangencia o zonas de punto de contacto lejos de la alimentación o de la zona de la alimentación. Antes la representamos en exactamente la zona cerca de la alimentación correspondiente a estas zonas de punto de contacto. Ahora, para un sistema no ideal, estas zonas de punto de contacto se encuentran por arriba de la alimentación y están lejos de la alimentación. Esta es una característica para este tipo de sistemas no ideales. Los sistemas en estudio para separación por destilación de sistemas multicomponentes se pueden clasificar dependiendo del número de zonas de punto de contacto. Si existe un punto de contacto, se dice que el sistema corresponde a clase 1, mientras si existen dos puntos de contacto, entonces corresponde a una clase 2. En el esquema siguiente se presenta un sistema multicomponente donde todos los componentes se distribuyen, es decir, estarán presentes tanto en el destilado como en el producto de fondos. Y observamos en este diagrama que esta zona en gris corresponde a una zona de punto de contacto y solamente existe esta. Entonces corresponde a clase 1. Mientras que en el siguiente esquema veamos que existen dos zonas de punto de contacto. La zona superior en gris, que está por encima
de la alimentación y otra por debajo de esta en la sección de agotamiento. Veamos que entonces este sistema corresponde a una clase 2. ¿Qué pasa en este tipo de sistemas? Veamos que para este tipo de sistema multicomponente no se distribuyen todos los componentes y no están presentes todos ni en el destilado o bien ni en el producto de fondos. Entonces, si dos puntos de contacto se encuentran lejos de la alimentación, ni destilado ni colas contienen todos los componentes de la alimentación. Es decir, que las zonas de puntos de contacto actúan como filtros y, por ejemplo, esta zona de contacto que está por encima de la alimentación o en la zona de rectificación separa componentes pesados, es decir, no deja pasar a los componentes pesados, por tanto ellos no se presentarán o no estarán presentes en el destilado. Lo mismo sucede con la zona de punto de contacto inferior, donde ésta separa los componentes ligeros y no aparecerán en el producto de fondos. Se dice que la configuración anterior, que tiene dos zonas de contacto, estas están lejos de la alimentación, mientras que el siguiente caso también presenta dos zonas de punto de contacto, esta en la sección de agotamiento, pero está cerca de la alimentación, y otra que es esta, que está lejos de la alimentación y que está en la zona de rectificación. Para este caso, la zona de contacto superior separa los componentes pesados y no aparecerán en la corriente de destilados, mientras que esta zona de punto de contacto permitirá el paso de los componentes ligeros hacia el fondo, es decir, que todos los componentes de la alimentación aparecerán en colas. Aquí hacemos notar la siguiente nomenclatura. LLK corresponde a componentes más ligeros que el clave ligero, mientras que los HHK son los componentes más pesados que el clave pesado. Entonces, este esquema o este sistema corresponde también a una clase 2. Lo que vamos a hacer ahora es considerar la siguiente sección, que es la zona de rectificación de una columna de destilación, donde esta zona en gris corresponde o se representa la zona de punto de contacto. De acuerdo a la notación que vamos a emplear, a esta zona de punto de contacto ingresa una corriente de vapor y sale una corriente de líquido, ambos con subíndice infinito, pues estamos considerando la condición de etapas infinitas. Ahora, en esta sección también se tiene un producto D, que es el de destilados. Lo que vamos a hacer ahora es un balance de materia. Si lo hacemos total, entonces todo lo que entra es igual a lo que sale. Lo que entra en esta sección de rectificación es V infinito. Y lo que sale sería la suma de el flujo D más L en la zona de punto de contacto. Y entonces nos quedaría el balance total. Si lo hacemos por componente, tendríamos que multiplicar cada uno de los términos del balance total por la composición o fracción molar de cada corriente. En la zona de contacto, recordemos que las composiciones de las fases son iguales, es decir, no varían. Además, podemos anotar en la zona de contacto
la siguiente relación de equilibrio donde mantenemos la notación de subíndice infinito para cada término. Ahora lo que hacemos es sustituir lo que vale y en el balance por componente, lo sustituimos en esta parte y al sustituir se obtiene la siguiente expresión en donde estamos resolviendo de manera simultánea el balance de materia con relación de equilibrio. De esta expresión lo que vamos a hacer es despejar el término V subíndice infinito que nos queda de esta manera. La expresión que hemos obtenido para el flujo de vapor V subíndice infinito nos quedó de esta manera para el componente I. Ahora lo que hacemos es escribirla y aplicarla para el componente J. Lo único que hacemos es cambiar el subíndice I por el subíndice J. Estos dos balances a la hora de despejar V subíndice infinito es exactamente el mismo flujo. Por lo tanto, igualamos ambas ecuaciones de tal manera que obtenemos la siguiente expresión en términos de el componente I y también del componente J. Ahora lo que sigue, en lo siguiente, es realizar multiplicaciones para poder posteriormente agrupar términos y factorizar también los flujos y finalmente obtener la relación de flujos L en D a la condición de etapas infinitas. Lo que se hace aquí entonces es simplemente llegar a este resultado que es función de las constantes del equilibrio y de las composiciones tanto del destilado como también de la composición en la sección o zona de punto de contacto. Continuando con la operación de reducción de los términos del lado derecho de esta expresión, lo que se hace es tratar de reducirla a lo más posible. Ustedes lo detallarán bien. Finalmente se tiene esta expresión que en lugar de expresarla en términos de las constantes, más bien se expresa en términos de las volatilidades relativas. En este caso para los componentes I y J. Se sigue manipulando esta expresión y que de hecho ya es la que se tiene en esta parte, en donde esta relación de flujos L en D a la condición de etapas infinitas es igual a esta expresión. Veamos aquí que es función o está en términos de la composición del componente I en el destilado, la composición de este mismo componente en la zona de contacto, y esto también serían las mismas cantidades, pero ahora para el componente J, y desde luego de la volatilidad relativa del componente IJ o el alfa IJ, también a la condición de la zona de contacto que se está estudiando. Ahora esta expresión establece la relación de reflujo interna L en D. Como es a la condición de etapas infinitas, corresponde a esta condición de L en D mínima. Vean que es la misma expresión, solo que ahora se sustituye la composición o fracción molar XI en la zona de contacto a aquella composición que corresponde a la clase 1, que, como vimos antes y mencionamos, la composición
x, y a la condición de etapas infinitas o bien de reflujo mínimo corresponde a la composición de la alimentación para toda esa zona de contacto. Es decir, que para clase 1 solamente hay una zona de punto de contacto y corresponde a la alimentación sometida a flash. Si esta expresión la anotamos para el componente clave ligero y el componente clave pesado, lo que hacemos es simplemente cambiar la notación y el subíndice I pasará a ser el subíndice LK y el JHK, de tal manera que la expresión que tenemos para el reflujo mínimo para clase 1 es esta expresión de L en D. La expresión que sigue abajo, bueno, de hecho es esta, ¿verdad? Estamos aquí considerando que ahora es de la clase 1 y el X y F ahora corresponde o es escrita para el componente clave ligero y también para el componente clave pesado, y la volatilidad relativa también es la correspondiente a la relación de la constante de equilibrio del componente clave ligero entre la del componente clave pesado a las condiciones de la alimentación. Lo que hacemos ahora es representar la relación de reflujo L en D de diferente manera. Lo que hacemos en esta expresión es multiplicar por L subíndice F, que es lo que de la alimentación es líquido, entre F. Lo hacemos tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho de la ecuación para que no se vea modificada. Luego, el término D que divide lo pasamos multiplicando al numerador y también a cada uno de los términos del numerador, de tal manera que manipulando esta expresión y dejando la relación de flujos L en F a esta condición de reflujo mínimo, se tiene la ecuación conocida como ecuación de Underwood en términos de flujos de los componentes, en este caso del clave ligero y del clave pesado. Con esta expresión o bien la anterior, lo que hacemos es calcular la relación de reflujo mínima para cierta especificación de separación en una columna de destilación, estableciendo bien la separación del componente clave ligero y clave pesado. Esta expresión es aplicable a todas las condiciones de la alimentación. Además, aplicable a componentes no clave. Ahora lo que hacemos es escribir la ecuación de Underwood para la relación de flujo L en F a la condición de reflujo mínimo, escribirla en términos de el componente I. Y lo que vamos a hacer entonces es donde aparezca el subíndice LK, vamos a colocar el subíndice I. La expresión queda de acuerdo a esta ecuación. Ahora, esta ecuación junto con la que obtuvimos antes representan la misma relación de flujos. Por lo tanto, podemos igualarlas y entonces llegaríamos a la siguiente expresión, la cual podemos reducir términos. Por ejemplo, LF entre F aparece en la misma posición, aunque del lado derecho a izquierdo la tenemos, podemos entonces simplificar este término. Esta operación nos lleva a la siguiente expresión. La última expresión la reordenamos. Ustedes van a detallar la operación matemática. Esta, al reordenarla, queda de la siguiente manera. Y
el término que aparece en el lado derecho de esta expresión es el que mantenemos y ahora lo colocamos del otro lado, que va a ser exactamente igual a lo que se encuentra de este lado con algunas operaciones más. Vean que podemos seguir manipulando esta expresión. Como comenté, ustedes pueden detallar y seguir estas operaciones algebraicas para llegar a la siguiente expresión, la cual o en la cual todavía podemos manipular, por ejemplo, este término que se obtiene a la hora de factorizar términos. Este término que nos representa una fracción, tomamos este término y desarrollamos la operación de fracciones. Esta operación nos lleva a la siguiente expresión, que es la que aparece en esta parte. Todo está en términos de volatilidades relativas. Este término, todavía donde se tenga que simplificar, hacemos esa simplificación. Siguiendo la simplificación de la operación con fracciones, llegamos a este término. Este término entonces lo sustituimos en la ecuación original para el término que aparece aquí, que ya lo habíamos colocado del lado izquierdo, y entonces sustituimos este resultado donde estaba la operación con fracciones. Finalmente llegamos a esta expresión que nos ayuda a evaluar la distribución de los componentes no clave en el destilado y por balance total en la columna de destilación por componente, podemos también determinar la distribución en la corriente de fondos. Veamos aquí que para evaluar este término y al conocer también este otro, si numéricamente evaluamos este término, despejamos dx y d, que nos representa un flujo del destilado del componente I. Entonces, despejándolo, podemos determinar, como comentamos, el flujo de cada componente en los productos o en las corrientes de productos. ¿Qué necesitamos? Evaluar volatilidades relativas a las condiciones de la alimentación, tanto del componente I con referencia al componente clave pesado, componente clave ligero con respecto a clave pesado, los flujos de destilado de los componentes clave que se tienen que especificar, y entonces podemos evaluar la distribución de los componentes no clave. Ahora, esta expresión es importante porque a la hora de determinar la relación de reflujo mínimo e insertarla en esta expresión, lo que hacemos es ver si esta condición se cumple. Si esta condición se cumple, entonces todas las expresiones que hemos desarrollado y presentado hasta el momento las podemos utilizar para determinar la relación de reflujo mínima y también la distribución de los componentes no clave. Ahora veamos qué pasa con separaciones de la clase 2. Si recordamos, para este caso de sistemas, existen dos zonas de punto de contacto y estas están lejos de la alimentación. Si partimos de la expresión de Underwood para la relación de reflujo mínima L en D, dada por esta expresión, el problema al que nos enfrentamos es que no hay información de XY y XJ en estas zonas de puntos de contacto porque están lejos de la alimentación. Y ese es el problema. No hay relación entonces con la composición de la alimentación como en la clase 1. Lo que hizo Underwood para
darle solución a este problema fue definir la siguiente expresión para la sección de rectificación. No es más que la sumatoria de la volatilidad relativa y con referencia al componente R, que es de referencia, por la composición o fracción molar del componente I en el destilado, entre la misma volatilidad menos la variable phi. Este término va a ser igual a 1 más la relación de reflujo mínima. Esto es para la sección de rectificación. De la misma forma, Underwood definió para la sección de agotamiento una expresión análoga a la anterior. Y entonces tendríamos dos expresiones que contienen relaciones de flujo a condiciones mínimas, donde R subíndice infinito es igual a L en D en esa condición y R' también a reflujo mínimo es igual a L con apóstrofe entre B, donde las volatilidades relativas son constantes entre zonas de contacto o en las dos zonas de contacto. Ahora, establecer que estas relaciones de reflujo mínimas en la sección de rectificación y de agotamiento se van a relacionar una vez que se va a suponer flujo molar constante entre la alimentación y el punto de contacto. Desde la alimentación hasta, por ejemplo, este punto de contacto en la de rectificación, toda esta zona o en toda esta zona se supone flujo molar constante. También del plato de alimentación hasta esta zona también se considera flujo molar constante. Y entonces las dos relaciones de reflujo se van a relacionar por el hecho de esa suposición. Vamos a ver más adelante esta relación entre ellas. Recordando la definición de condición térmica de la alimentación Q, que está dada por esta expresión, y la utilizamos en el método de McCabe-Thiele, lo que hacemos es de esta expresión despejar la diferencia de flujos L de la sección de agotamiento y de la sección de enriquecimiento. Despejándolas va a ser igual a Q por F. Si esta expresión la hacemos cumplir para la condición de reflujo mínimo, la escribimos bajo esta notación. Según Underwood, existe por lo menos una raíz común entre las zonas de puntos de contacto, tanto de rectificación como de agotamiento, de tal manera que en las expresiones que él estableció, los términos en donde son iguales porque son raíces comunes, entonces este término phi de la sección de rectificación, que es igual a este término de la sección de agotamiento, vamos a anotarla simplemente como θ, que es esta nueva variable. Además, también las volatilidades relativas son las mismas y ambas se obtienen al tomar como referencia al clave pesado, que lo vamos a denotar con el subíndice R. Por tanto, recordando que para la sección de rectificación se tiene que la sumatoria que antes anotamos, por ambos lados la multiplicamos por D, quedando de esta manera para que no se vea modificada. Ahora este D de el término del lado derecho multiplica tanto al 1 como a R mínima.
Lo que hacemos es tomar esos términos de este lado de la ecuación, realizamos operaciones y además sustituimos lo que vale R en términos de L y D, simplificamos D para que finalmente nos quede D más L a la condición de reflujo mínimo. Sustituyendo este valor en esta parte como resultado y manipulando de tal manera que despejemos el flujo D, nos queda esta expresión. Para la sección de agotamiento hacemos algo similar, de tal manera que manipulando esta expresión para la sección de agotamiento, llegamos a esta expresión. Esta denota al flujo B en términos de la expresión que Underwood estableció para la sección de agotamiento. Ahora hacemos el balance global para la columna de destilación, donde la alimentación F tiene que ser igual a las corrientes, a la suma de las corrientes de producto D más B. De estas expresiones que antes las obtuvimos, tenemos el flujo D y el flujo B en términos de estas sumatorias, además de L, tanto de la sección de rectificación como de agotamiento a la condición de reflujo mínimo. Estas dos expresiones las sustituimos en el balance global, D igual a todo este término y también B por este término, los sustituimos en el balance de materia global y llegamos a la siguiente expresión. Esta expresión lo que hacemos es manipularla y agrupamos términos donde L' menos L, que son los flujos a condición de reflujo mínimo para la sección de agotamiento y de rectificación, esta diferencia vimos antes de este resultado tiene que ser igual al producto de Q, que es la condición de la alimentación, por el flujo de la alimentación. Este resultado entonces lo insertamos en esta parte de la ecuación. Al sustituir este resultado en la expresión que antes tuvimos o antes escribimos, esta expresión entonces ahora contiene el término Q por F. Estos términos los reagrupamos y más bien Q más F lo pasamos del lado derecho de esta expresión. Nos queda de esta manera y factorizando F, entonces tendríamos esta expresión. A esta expresión vamos a hacer cumplir la raíz común. La raíz común es entonces esta variable teta, que la sustituimos entonces en esta variable de la ecuación y en esta otra variable también de esta ecuación. Lo que hacemos entonces es sustituir. Además, podemos también factorizar la sumatoria, también haciendo cumplir que cuando este punto es común, las volatilidades relativas también son iguales, de tal manera que desaparece el apóstrofe y entonces podemos factorizar términos. La sumatoria entonces la podemos de cierta manera decir que la factorizamos, así como las volatilidades relativas, de tal manera que la expresión a la que llegamos sería esta, donde el término dx y d más bx y b de un balance de materia global de la columna, pero para el componente i, debería de ser esta expresión. Esta expresión, entonces, la sustituimos en esta parte para que el término entre paréntesis que estamos aquí puntualizando
quede en términos simplemente del producto F por la composición o fracción molar del componente I en la alimentación. De tal manera que al rearreglar términos, o más bien simplificar el término F, porque se elimina de esta expresión, llegamos a la siguiente expresión, que establece que esta sumatoria de volatilidad relativa por ZI de la alimentación entre volatilidad relativa menos la variable θ va a ser igual a 1 menos la condición térmica de la alimentación, recordando que R es el clave pesado. En resumen, para la condición de reflujo mínimo, se tienen dos expresiones que se tienen que hacer cumplir para la clase 2. La primera expresión es la que definió Underwood. La segunda expresión se obtuvo al desarrollar los balances de materia considerando dos zonas o puntos de contacto. Lo que hacemos entonces es, primero, cuando solamente se distribuyen dos componentes clave, se resuelve iterativamente esta expresión para hallar el valor de θ que la satisfaga. Como la alimentación se especifica, las zetas I se conocen, lo mismo que la condición térmica Q de la alimentación, mientras que las volatilidades relativas se tienen que evaluar bajo las siguientes consideraciones. Ciertos autores piden o han hecho cálculos para evaluarse, tomar la temperatura media aritmética entre la temperatura superior de la columna de destilación y la temperatura de la parte inferior de la columna de destilación. Otros autores realizan el cálculo de estas volatilidades relativas a la hora de realizar puntos de burbuja o de rocío en la parte superior de la columna, dependiendo del tipo de condensador, y punto de burbuja para la parte inferior en el calderín, para la corriente B de colas como producto, y a partir de esas volatilidades relativas que se obtengan en la parte superior e inferior, tomar las volatilidades medias que se obtendrían de una media geométrica. Y otros autores lo que hacen es determinar estos valores de las volatilidades relativas a las condiciones de la alimentación sometida a flash. Observando también que para la condición cuando se distribuyen dos componentes clave, la raíz que buscamos debe de estar entre el valor de la volatilidad relativa del componente ligero al componente pesado y 1. Una vez que hallamos esta raíz, la insertamos en esta expresión y calculamos entonces la relación de reflujo mínimo, anotando que esta expresión se utiliza para los componentes o los componentes clave, aunque más bien se aplica para composición del destilado. Estrictamente debería de ser a la condición de reflujo mínimo, pero como aproximación se toman las composiciones que se obtienen en la condición de
etapas mínimas y entonces calcular R mínima. Ahora, ¿qué pasa cuando los componentes no clave tienen volatilidades intermedia entre los dos clave? Nuevamente se toma la expresión para hallar el valor que la satisfaga para esta variable θ. Lo que tendríamos que hacer es aplicar esta expresión para hallar estas raíces y tiene múltiples raíces. Vamos a hallar m raíces de esta variable, donde m es 1 menos que el número de componentes distribuidos. Y cada raíz de esta variable debe de estar comprendida entre una pareja adyacente de estos valores de volatilidades relativas de los componentes que se distribuyen en la separación. Luego que hemos obtenido las m raíces para esta variable θ, lo que hacemos es hacer cumplir esta expresión para cada raíz y entonces nos va a generar un sistema de ecuaciones lineales que nos va a permitir resolverlas de manera simultánea para hallar el reflujo mínimo y también las composiciones en el destilado de los componentes que se encuentran entre las volatilidades relativas del componente clave ligero y clave pesado. De esta manera entonces hallamos las composiciones de esos componentes no clave distribuidos entre los clave. Y entonces prepararemos un ejemplo para aplicar lo que hemos visto hasta este momento. Ahora veremos cómo podemos evaluar las etapas teóricas necesarias para llevar a cabo una operación de separación mediante destilación para sistemas multicomponentes a una relación de reflujo real. Hemos observado que el número mínimo de etapas es una función de estas variables. Además, también que el reflujo mínimo es una función también de estas variables. Ahora, en la literatura se encuentran trabajos donde diferentes autores han supuesto expresiones empíricas llamadas correlaciones para el cálculo de el número de etapas teóricas. Estas correlaciones empíricas expresan al número de etapas en términos de el número mínimo de etapas, la relación mínima de reflujo y de la relación real de reflujo. Una de estas expresiones es la correlación de Gilliland. En la siguiente figura, la que vamos a mostrar en la diapositiva que sigue, se muestra la correlación de Gilliland. Los 61 puntos experimentales que se presentan en esa gráfica cubren los siguientes intervalos de condiciones. Número de componentes hasta 11. Q, que es la condición térmica de la alimentación, de 0.28 a 1.42 y así sucesivamente para las demás variables. En este gráfico lo que se hace es presentar los datos de Gilliland, que son los puntos en blanco y que son redondos. Los podemos observar en esta gráfica y lo que se representa es en el eje X el término R, que es el reflujo real, menos el mínimo entre R más 1. Mientras que en el eje Y se representa
n, que es el número de etapas reales, menos n mínimas entre n más 1, esto en el eje Y. Bajo estas variables se presentan los datos que hemos comentado de estos autores, también de Brown y Martin y de Van Winkle and Todd. Estos datos, vean que tienen un comportamiento bien definido. En esta gráfica también se representa el modelo o ecuación de Molokhanov, que es la línea o curva en negro continua, que desde luego se ha obtenido por ajuste de los datos de estos autores y que se han representado en esta gráfica, de tal manera que en lo que sigue vamos a presentar la ecuación de Molokhanov que hace cumplir o aproximar los datos o el comportamiento de Gilligan. La ecuación de este o de estos autores es la siguiente. Y va a ser igual a 1 menos el exponencial de todo este término, donde x es r menos r mínima entre r más 1 y y es igual a n menos n mínima entre n más 1, donde n, que es el número de etapas teóricas, incluye una etapa para ebullidor parcial o el ebullidor parcial y una etapa cuando se considera que la columna opere con un condensador parcial. Entonces, óptimamente distribuidas entre secciones de rectificación y agotamiento. Lo que andamos buscando entonces con esta ecuación de Molokhanov es n, que corresponde al número de etapas a la condición R, que es el reflujo real. Nosotros hemos entonces, o más bien podemos evaluar tanto R mínima como N mínima de los métodos que hemos presentado hasta el momento. Y R se debe de especificar, de tal manera que X se conoce numéricamente, se inserta en la expresión para calcular el valor de Y. Y una vez calculado el valor de Y, despejamos de esta expresión N y obtenemos entonces el número de etapas que andamos buscando mediante estos métodos cortos para sistemas multicomponente. Finalmente presentamos la ecuación de Kirkbride, que nos ayuda a determinar la localización de la etapa de alimentación de manera óptima. Esta ecuación es una aproximación razonable para la localización de la etapa de la alimentación. Esta expresión es o se presenta de acuerdo a la relación NR entre NS, donde NR son las etapas por encima de F y NS son las etapas por debajo de F. Vean que esta relación del número de etapas NR a NS es igual a esta expresión, donde para evaluar esta relación necesitamos información de la alimentación y como toda se conoce este término también. Necesitamos también las fracciones molares de la corriente de fondos para el componente ligero, clave ligero, y también para el componente clave pesado, pero del destilado. Estos se deben de especificar.
Además, también ya debemos de conocer a estas alturas, al aplicar los métodos cortos anteriores, el flujo B y el flujo D, que son las corrientes de productos. Finalmente evaluamos esta relación NR a NS. Además, también hemos evaluado el número de etapas del separador a la condición real de reflujo, que va a ser igual a la suma NR más NS. Entonces, lo que hacemos es expresar el término NR en términos de esta relación de flujos dada por esta expresión. Numéricamente la evaluamos. Esta relación la insertamos en esta parte, pero de esta misma despejamos NR y NR va a multiplicar entonces, NS pasa multiplicando a todo este término que es la relación. Por eso la expresamos de esta manera. Luego, este término NR, que va a ser igual a NS por esta relación que la hemos calculado aquí, la sustituimos en esta parte de la ecuación. Una vez sustituida, nos queda esta expresión. Vean que de esta expresión, este término contiene a NS, también este otro. Lo factorizamos y además lo despejamos para obtener esta expresión. Esta nos va a servir para evaluar NS, que va a ser igual a N, que ya la conocemos, y NR entre NS de esta expresión calculada se sustituye entonces en la expresión, calculamos numéricamente NS, que son las etapas por debajo de la alimentación. Finalmente, la etapa NF, que es la de la alimentación, va a ser igual a NS más 1, contando siempre desde el calderín o ebullidor de la columna de destilación que se ha diseñado mediante los métodos cortos de Fenske, Underwood, Gilligan y Kirkbride.